Ok, Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a dar inicio, ¿verdad? A lo que son las clases de hermenéutica. Y esta hora corresponde entrar, creo yo, hermanos, en la cuarta regla, ¿verdad? En la cuarta regla de interpretación. Eh, yo creo que se recuerdan de las reglas, hermanos, que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto hasta ahorita tres reglas. Tres reglas. Se recuerdan la regla de oro, ¿verdad? Ujú, Biblia, interpreta Biblia. ujú. Luego vimos otra regla. Observar. La palabra que redondean la frase estudiar. Correcto, esa era la segunda regla. La tercera regla fue el El contexto aplicar. literario. Sí, aplicar, interpretar el texto a la luz de su contexto, ¿verdad? Ujú. Ok. Ahí tenemos tres reglas. Ahora vamos a entrar en la regla de los paralelos. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos. Vamos a entrar en esta regla. Vean, ahí lo tiene. Dice que hay que interpretar a la luz de los paralelos. Ok, pero ¿qué son los pasajes paralelos? Fíjese, esto que tiene usted, lo ve en pantalla, dice que son aquellas porciones bíblicas que se encuentran en distintos lugares. Se refieren a un mismo asunto. Esto es bien importante. Eso iba a decir. ¿Ok? Esto es bien importante. Mire, se refiere a un mismo asunto. ¿Verdad? Dice estableciendo relación con el pasaje. O sea, aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no todo lo que a nosotros se nos antoja vamos a decir que es paralelo, ¿verdad? Y ya van a ver ustedes un ejemplo, van a ver ustedes más adelante unos ejemplos de personas que aplican paralelos, pero que realmente no lo son. Porque aquí usted está viendo de que son las porciones que están en diferentes lugares de la escritura, pero que se refieren a un mismo asunto. Aquí está la clave. ¿Ok? Se refiere a un mismo asunto. Y Ujú. dice estableciendo relación, o sea que si no hay relación, vea, si no hay relación entre el pasaje que estoy estudiando y el otro, entonces no es un paralelo. ¿Ok? Entonces, dice que el pasaje menos claro se debe de interpretar a la luz del otro, como complemento del pasaje que yo estoy estudiando. ¿Verdad? Entonces, ahí anotan lo que ustedes pueden y ya cuando tengan la grabación, pues entonces Bueno, anotan el resto. Bueno, vamos a ver. Hay cuatro tipos de paralelos. Véalo ahí. Está el paralelo aparente, está el paralelo de palabras, paralelo de ideas y el paralelo histórico. Ok, vamos a ver cada uno de esos paralelos. Fíjense de que, por ejemplo, el paralelo aparente dice que son los textos donde el conjunto de palabras o frases son iguales. Fíjese que no cuesta identificarlo. No sé si se escucha bien la voz. sí, amén, sí, se Amén. escucha bien. Amén. Vaya, fíjese, estamos hablando que son cuatro tipos de paralelos. Usted tiene que conocer esto. Ok, tiene que conocer esto. Porque cuando usted habla de paralelos, usted te dice, ah, pero este es paralelo de palabras. ¿Ve? Este es paralelo de ideas. Porque resulta de que la gente dice, ah, no, pero ese no es paralelo. Porque no conoce los cuatro tipos de paralelos que existen. Ok, entonces, veamos el primero, el paralelo aparente. Dice que son los textos donde el conjunto de las palabras o frases son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Véalo allí. Ahí tenemos un paralelo aparente. Vea, pero sabe de esto. Mire, Mateo 24, 43, mire aquí, pero sabe de esto, ¿verdad? Entonces, usted está viendo
como dice aquí, que el conjunto de las palabras o frases son Igual. iguales. Entonces, aquí está viendo, mira, que si el padre de familia supiese a qué hora llegaría el ladrón, lo mismo que está aquí. Entonces, ese es un paralelo aparente. Ahora bien, de esto, hermano, no es que usted se va a encontrar a cada momento en la escritura, ¿verdad? Como que hay otros paralelos, los que cuesta identificarlos un poquito más, porque estos serían como lo más común, ¿verdad? Que usted dice, ah, pero este es un paralelo igualito, es el aparente. Por ejemplo, aquí, vea, aunque no está compuesto exactamente en el mismo orden, pero a ver usted que dice, ¿en quién tenemos la redención por su sangre? Mire aquí, ¿en quién tenemos la redención por su sangre? Ve aquí el perdón de pecados, ve aquí el perdón de pecados. Entonces estamos ante un paralelo aparente, ¿verdad? Ahora vamos a ver el paralelo de palabras, que es el segundo paralelo, ¿ok? En ese estamos claros, es el más fácil, ¿verdad? Usted sabe que es que la estructura está casi igual, ese es el paralelo Ujú, aparente. ujú. Ok, vamos, entonces vamos a ver el paralelo de palabras. Mire, el paralelo de palabras dice que son los textos, dice con estructura diferente. Oiga, aquí ya cambia la cosa. La estructura es diferente, la composición de las palabras está diferente, pero se encuentra la misma frase, ¿verdad? Pero que se refiere a lo mismo. O sea, aquí ya va por frase. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Si usted ve en este ejemplo, ok, vamos a ver. Gálatas 6 dice, mire, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo Las marcas. las marcas del Señor Jesús. Ok, usted a ver de que la estructura no está igual, pero ve aquí lo que dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Eh? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Verdad que está hablando de lo mismo? Ujú. Solo que hay una estructura diferente, pero entonces aquí lo que yo veo, por eso he señalado aquí lo amarillo, porque entonces estamos frente a un paralelo de palabras. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo de palabras. Sería este, Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ve aquí, todas las cosas por él fueron hechas. Aquí dice creadas y aquí hechas, pero entonces está hablando de lo mismo. Entonces, esos son los paralelos de palabras. Es necesario identificarlos, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos tenemos que tener quizás cautela en este tipo de paralelos de palabras. ¿Por qué? Porque el hecho que hayan palabras iguales no determina que sea paralelo, hermano. Yo les puse un ejemplo a ustedes eh, de 1 Corintios 15, ¿se recuerdan que lo vimos la clase pasada, donde habla de la trompeta? Donde dice Pablo a la final trompeta. Ok, ¿qué es lo que hace la gente? Les dije que lo unían con Apocalipsis, Apocalipsis, ¿cuál era? Apocalipsis, se me escapa, donde aparece la séptima trompeta, a la final trompeta, ok, lo unen y ellos hacen un paralelo ahí. ¿Cuál es el problema? Que porque ven la palabra trompeta, me están haciendo un paralelo, entonces sería un paralelo ilegítimo. ¿Por qué? Porque no hay relación, no hay correlación. Usted está En viendo el de que mensaje primero como tal. Corintios, En diga, el mensaje están usando la misma palabra, pero no se refieren a lo mismo. no se refiere no hay correlación, porque entonces yo voy a ver de que allí está hablando primero de resurrección de los muertos, ¿verdad? Ese es Es correcto, resurrección de los muertos. Ahora, pero cuando yo voy a la séptima trompeta,
yo lo que veo allí es juicio. ¿Me entiende? O sea, no está hablando de lo mismo. No es un paralelo. Porque dijimos, Ujú. lo primerito que vimos es de que tenía que haber una relación, Ujú. ¿verdad? Y que esté hablando de lo mismo. Ujú. Entonces, ahí es donde Bien. nosotros podemos ver de que tenemos que tener cuidado con los paralelos de palabras, porque no solo porque esté una palabra, entonces yo voy a decir de que es este paralelo. Yo creo que tengo un ejemplo por aquí. Vea, si usted ve en Eclesiastés 3:19, la palabra bestia aparece y vea lo que dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Entonces, yo he señalado aquí la palabra bestia. Ahora, si yo voy aquí, Apocalipsis 13, 4, dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo establezco aquí un paralelo, bueno, pues ese es un paralelo ilegítimo, porque el hecho que aparezca la palabra bestia no quiere decir que sea un paralelo. ¿Ve? Porque aquí me Ujú. está identificando realmente a un personaje, ¿verdad? Que usted sabe de que nosotros conocemos como el anticristo, pero Ujú. aquí no me está hablando del anticristo, porque aquí me está haciendo como una comparación, ¿verdad? De lo que acontece al hombre. Lo mismo acontece a las bestias, pero me está hablando de bestias, de animales. Animales. Ujú. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte. Ah, y aquí tenía, por cierto, este ejemplo. Mire, aquí está en Apocalipsis 17, ¿verdad? Aquí también ellos hacen ese paralelo, mire, donde dice la final trompeta, no lo unen solo con Apocalipsis, donde aparecen las 7 trompetas, sino que la unen con Apocalipsis 17, donde dice, mire, la voz del séptimo ángel. Entonces, si usted ve aquí, aparece la palabra trompeta y aparece misterio. ¿Ve? Ujú. Entonces usted se puede confundir porque dice, ah, pero es que 1 Corintios 15 habla de un misterio. Vea, hay varias palabras que aparentemente podrían clasificar como un paralelo, pero aquí está hablando de un misterio y aquí está hablando de otro misterio. O sea, no es el mismo. Entonces, pero como ellos no identifican eso, hacen un paralelo y dicen, no, pero es que mira, 1 Corintios habla del misterio. Y aquí dice que a la voz del séptimo ángel, porque aquí dice la final trompeta. ¿Ve? Entonces dice, cuando él comience a tocar la trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará. Entonces dicen ellos, el misterio que habló Pablo. ¿Ve? Pero Ujú. cuando usted pregunta, oíme, pero ¿cuál es el misterio que aquí está hablando? Hay que indagar eso. O sea, no solo porque veo las palabras, yo voy a decir entonces que es un paralelo. Ujú. Le digo que tengamos cuidado porque hay personas que no conocen de esto que suelen ocupar a su antojo todo esto. ¿No? Han escuchado hablar de paralelos, entonces dicen, ah, no, pero este es un paralelo y hasta allí. Entonces yo tengo que observar lo que es y lo que no es paralelo. Vea este ejemplo. Mire, en Hechos 6:12 aparece la palabra arrebatar. Si usted ve aquí, mire, y dice, y dice, hizo, ¿cómo dice aquí? Y soliviataron. Soliviantaron al pueblo, que aquí está ingresando alguien más. Mire, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Vea, aquí está la palabra arrebatar. Ahora, yo no puedo concluir de que está hablando de lo mismo que 1 Tesalonicenses 4:17, porque aquí también aparece que nosotros seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? De que nosotros tenemos que ver de que realmente aquí no se está hablando de lo mismo, porque aquí cuando habla de que le arrebataron, se refiere a que lo prendieron para llevarlo ante el ¿qué? Ante un concilio. Ujú. Y aunque Ujú. aparezca la misma palabra, bueno, pero aquí el uso que está hablando es en un sentido teológico. ¿Ve? Porque la palabra arrebatar tiene varias aplicaciones. Tiene un uso literal
que es el que se está ocupando aquí, ¿verdad? Tiene un uso figurado, que es cuando dice de que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Un uso figurado. Y también tiene un uso teológico, que tiene que ver entre la iglesia y Dios. ¿Ve? Entonces, todo eso son detalles que tenemos que ver. Ve aquí, Filipenses 1:19, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Y aquí, ¿qué dice? Hechos 4:12. Bueno, pues Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvación. Ok, o sea, el hecho que aparezca la palabra salvación, yo no lo puedo hacer paralelo. ¿Por qué? Porque aquí la salvación no se refiere a la liberación del castigo infernal, ¿verdad? Sino que aquí realmente está hablando cuando Pablo estaba en prisión. La cárcel. Pero aquí sí, cuando dice en ningún otro hay salvación, entonces aquí sí está hablando de la salvación con respecto a ser libertado de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y del infierno. Pero yo les Bien, pongo uno estos habla de la ejemplos. salvación literal, en el otro de la salvación espiritual. Claro, claro, literal y espiritual. Entonces, lo que yo les quiero plantear a ustedes es de que no solo porque esté la palabra salvación, es un paralelo. Entonces hay que tener cuidado, por eso les dije que hay que tener cautela aquí en este tipo de paralelo, porque cuando usted comienza a ver otras posturas, entonces la gente le va a comenzar a presentar paralelos ilegítimos. Entonces usted lo que va a ver es que haya relación, bueno, pero aquí no está hablando de lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces ese sería el paralelo de palabras, ¿verdad? Vamos a ver el paralelo de ideas. Ese sería otro, vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo aquí. Correcto, mire. Paralelo de ideas. Aquí está el paralelo de ideas. Es Es cuando. cuando en otro texto se compone de palabras diferentes. Oiga, palabras diferentes, pero que se encuentra la misma idea. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Fíjese bien de que son palabras diferentes. Ahí ya usted ya no va a buscar palabras igualitas, sino que usted lo que va a ver de que se encuentre la misma idea, ¿verdad? Ve aquí. Allí tenemos Daniel 9:27. Vean lo que yo he subrayado. Esto está estructurado de manera diferente, pero le he subrayado aquí. Mire, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice, después de la muchedumbre, ¿verdad? Vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y aquí está la palabra hasta. Es más, fíjese que este aplica como un paralelo de palabras, porque están las palabras. O sea, el hecho que esté aquí no puedo determinar yo que, no, pero es que este solo es un paralelo de idea. No, también es un paralelo de palabras. Ya. ¿Por qué? Porque usted está viendo aquí hasta, consumada, consumación, determinado, ¿eh? Determinado. Ahora, cuando usted lo lee todo, se va a dar cuenta que es la misma idea. Porque aquí está hablando de que dice, después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si leemos dice que el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta, mire, que sea consumada la ira. Entonces ya eso le amplía más a usted, porque cuando está hablando de Daniel 9:27 con respecto al anticristo, ¿verdad? Usted va a ver de que lo que está determinado sobre el desolador es esto, de que la ira sea consumada, ¿verdad? Y se derrame sobre él. ¿Por qué? Es que dice Apocalipsis 19 de que él lo va a destruir con el resplandor de su venida, ¿verdad? Entonces, Aleluya. ahí estamos viendo nosotros de que tenemos paralelos de palabra y también de idea. Vamos a ver otro ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo. Vean, paralelo de ideas. Ese es otro que da la misma idea. Mire, Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, es lo que le estoy diciendo yo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y dice, y habían adorado su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, ahora, si usted está viendo aquí, da la misma idea. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:8, mire lo que dice, lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea que aquí estamos en paralelos de ideas, porque a usted le está dando la misma idea. ¿Qué está diciendo aquí? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. ¿Y aquí qué dice? Lo destruirá con resplandor de su venida. Entonces usted dice, ¿cuándo es que va a pasar esto? Bueno, pues aquí está diciendo Pablo que es en la venida, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los paralelos es que le amplían más la información. Le amplían más la información, porque aquí no me dice a usted que no le menciona la venida. Pero aquí Pablo le dice a usted que eso acontece, mire, en la venida. Ahora bien, si vamos a Daniel 7:11, también da la misma idea, mire. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Vea, aquí el cuerno se está refiriendo a ese personaje también, ¿verdad? Y dice, miraba hasta que mataron a quién, a la bestia. Están hablando del mismo, para ser quemado en el fuego. Ve, mire, dentro de un lago de fuego. Entonces, este aplicaría como idea y como palabras. No sé si me entiende lo que trato de explicar. Sí, amén. Pero lo que tenemos que ver nosotros es de que esté hablando, que haya correlación. Porque lo que dijimos al principio, mire, dice que es un mismo, dice que se refiere a un mismo asunto. Ahí está, estableciendo relación con el pasaje. O sea, si no hay relación, no es un paralelo. Por eso es que yo le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Aquí está, mire, para ser quemado. Está hablando de lo mismo. ¿Del destino de quién? Del anticristo, de la bestia. Es el destino que de él. Por eso es que aquí habla de que estos dos fueron lanzados vivos. Ahora, cuando dice estos dos, ¿quiénes son? La bestia Y el anticristo. y, ajá, la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Dice, estos dos fueron lanzados. Ok, y aquí también la bestia. Mire. Entonces, cuando Pablo habla aquí, está hablando del inicuo, que es también referente al mismo personaje, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esos ejemplos de lo que son paralelos de idea. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otro paralelo de ideas. ¿Se recuerdan ustedes que este versículo lo hemos ocupado bastante? Mire, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Se recuerda que una de las preguntas que hicimos en las clases anteriores fue cuánto duraba el dominio de los gentiles sobre Jerusalén? Bueno, entonces yo no les dije qué regla estábamos ocupando allí, porque les dije vamos a llegar a cuando hablemos de las reglas hermenéuticas, yo les diré. Ahora yo les digo, cuando usted usa Lucas, que dijimos que era parte de un contexto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos el contexto? El remoto secundario. Eso lo deben de tener grabado ustedes en su mente. Porque aquí el contexto remoto secundario ya me involucra lo que habla otro escritor con respecto al tema que yo estoy estudiando. Entonces, ¿qué regla yo aplico aquí? Bueno, pues estoy aplicando, número 1, paralelo, paralelo de ideas, y estoy aplicando también el contexto.
Pero le dije que Ujú. en el estudio se aplica de lo mayor que usted puede abarcar, eso lo va a aplicar. ¿Ve? Entonces, por eso le digo, pero alguien le va a decir, ¿y por qué vos tenés que ir hasta Apocalipsis para interpretar esto? Bueno, pues es que ese es un paralelo de ideas y es parte del contexto, porque es que el contexto no es solo lo que está atrás del versículo y no solo lo que está delante del versículo. No es el contexto dijimos que se dividía en cuánto. Vamos a ver si se recuerdan. En 4, en Ok, el primero se contexto divide en dos. inmediato, mediato, remoto primario y remoto secundario. Ajá, vaya, ese sería el contexto literario. Pero Mm. recuérdese que tenemos la parte del contexto histórico, Oh, ok, Sí. yeah, ¿eh? sí. El contexto Ujú. histórico. Gramatical Sí. histórico. De cuándo, quién escribió. Ujú. Ok, ahora bien, entonces tenemos allí lo que son los contextos, ¿verdad? Histórico y literario. En el literario es que se dividen esas cuatro de que está Está hablando el bien. hermano Víctor. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer ver aquí? De que realmente cuando usted abarca ya Gramática. un contorno general en la escritura, bueno, pues aquí en este caso, la regla que yo aplico, si alguien me pregunta, ¿y cuál regla hermenéutica vos estás aplicando? Bueno, yo estoy aplicando la regla de los paralelos. ¿Por qué? Porque se encuentra la misma idea. Está hablando del mismo tema. ¿Hay correlación, sí o no? Ujú. Claro que sí, porque aquí me está hablando de un hollamiento de los gentiles a Jerusalén. Y dice que lo van a hollar 42 meses. Hay correlación, entonces allí hay aplicando reglas hermenéuticas, sería paralelo y contexto. Ya usted sabe qué tipo de contexto yo estoy utilizando, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Maestro, dígame. yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque como se parece mucho, ¿verdad? Con el contexto y el paralelo, Ujú. ¿cuándo, cómo sabe cuándo usarlo? ¿Cómo saber cuándo usar el paralelo? El paralelo y el contexto, porque el paralelo es que se parecen, que se habla de la misma cosa en diferentes formas, y el contexto es el afirmando el texto. Sí, es que Entonces, como, vaya, por ejemplo, el contexto usted ya vio de que va a empezar de una manera gradual, como nosotros dijimos, va. Por ejemplo, el primer proceso que nosotros mencionábamos era de que hay que observar las palabras que rodean la frase. Entonces, usted se extiende de lo micro a lo macro. Ok, entonces cuando usted se va extendiendo, conforme se va extendiendo, usted va aplicando, digamos, el otro tipo de contexto. Pero es que okay. el contexto lo que hace es ampliar la información también de lo que usted está estudiando, Ujú. ¿verdad? Entonces, en este caso, los paralelos se identifican porque hablan de una misma cosa. No, 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 yo estoy de acuerdo con usted, pero son parecidos también, tú Sí, son sabes. parecidos en la cuestión de que quizás porque estamos indagando sobre un cierto tema. Okay. Estamos indagando sobre un cierto tema, entonces yo tengo que buscar los pasajes que hablan del mismo tema Ujú. para Lo reforzar mismo. mi interpretación. Okay. Pero recordando que el contexto es muy importante para no sacar conclusiones fuera de lo que podría estar explicando el relato anterior. Okay. Ok, porque de cierta manera se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque en el Sí. contexto no voy buscando yo quizás las palabras, sino que el contexto, por ejemplo, cuando yo veo en Mateo 24, los escogidos, que vimos ese ejemplo, Ujú. los escogidos, bueno, pues los escogidos, digo yo, ¿quiénes son? En su contexto. Lo vimos en el Ujú. versículo 16 y vimos de que eran los que estaban en Judea. Ujú. Entonces, como que le da respuesta a lo que usted realmente busca en el contexto, porque Sí. eso le va a aclarar
a lo que usted define, ¿verdad? En este caso digo yo, pero ¿quiénes son esos escogidos? Ujú, Entonces el contexto le ayuda. ujú. Ahora, allí siento yo de que como que no aplicaría el paralelo porque difícilmente esté un versículo idéntico, aunque Mateo 24 con Lucas 21 se considera como un paralelo, ¿verdad? Aunque están escritos de manera diferente, pero se considera como un paralelo. Cuando usted lee Mateo Sí. 24, Lucas 21, que están hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, va. Entonces ahí tenemos lo que son los paralelos de ideas, ¿verdad? Ujú. Ok. Ok, ok. Gracias. Bueno, hermana. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. Vea, Filipenses 1:6 dice de que estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice allí. Ujú. Ahora bien, la cuestión sería en qué consiste esta perfección. Bueno, si yo le quito a usted esto que está aquí, Eh, mire, eh, ¿en qué eh, consiste la perfección? Porque Filipenses uno no le explica a usted realmente en qué consiste. ¿Ok? Entonces vengo yo, se los pongo de vuelta. sí, Y sí, sí. aquí ya Juan, vea, aquí es donde yo veo de que también apliquen el contexto. Ok. Esto aplica también la regla del contexto remoto secundario. ¿Por qué, hermano? Porque el que escribe aquí es Pablo Pablo, y el Pablo. que escribe aquí, Juan. Juan. pero sin embargo, lo que Juan dice me complementa a lo que Pablo está diciendo. Ujú. ¿Ve? Entonces, pero no solo es parte del contexto, sino que me encuentro frente a un paralelo. Porque si usted ve, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero ¿a qué se refiere esa perfección? Bueno, se lo explica Juan. Mire, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Parece que también lo habla Filipenses 3:21, que va a transformar el cuerpo de gloria por uno semejante al de Él. A eso se refiere con la perfección que va a acontecer en el día de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos del día de Jesucristo, también la gente cree que solo se refiere a una cosa, ¿ve? O el día del Señor. Esa es la tribulación, dice la gente, es la tribulación, pero no saben que el día del Señor tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, aquí, el día del Señor es igual al día de Jesucristo. Y vea que nosotros esperamos el día de Jesucristo, sí, porque es donde vamos a ser, ¿qué? Perfeccionados. Pero nosotros lo esperamos para perfección, pero aquellos lo esperan para destrucción. ¿Eh? Son los detalles que hay que ver. Ahora, allí tenemos los tres tipos de paralelos, pero también tenemos el histórico. El histórico sería aquel que se refiere a un mismo asunto, ¿verdad? En un evento histórico. Por ejemplo, para mencionarles así, sería lo que habla Pedro del diluvio. Mire, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5, está hablando de eso. Y Lucas 17:26, que está hablando también de que vino un diluvio y lo destruyó a todos. A eso se le conoce como paralelo histórico porque se refieren a un solo evento. ¿Me comprende? Sí. Ok, Y están hablando sobre el diluvio de Noé, cuando la historia de Noé. sí, correcto, cuando Ujú, la historia de Noé. ujú. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos los cuatro tipos de paralelos, ¿verdad? Ok, Ujú. no hay duda alguna sobre eso. Creo que no. Ese está complicado, pero eso uno hay que ser. Está complicado. Yo también lo encuentro normal, El hermano. paralelo de idea. Situación. Bueno, sí hay que tener un poco de cautela en los paralelos por las personas que a veces, mire, yo siento de que lo más importante
del paralelo es lo que vimos aquí. De que usted vea la correlación que hay entre los pasajes. Eso es lo más importante. Sí. Porque si alguien le está aplicando un paralelo a usted que realmente nada que ver, como le dije yo, que allá estaba hablando de la bestia, haciendo una comparación de un animal. Ujú. Y si solo porque aparece la palabra bestia yo lo llevo a un paralelo con Apocalipsis 13, eso no tiene correlación. Nada que ver, no están hablando de la misma cosa. No, esa parte para mí se me hace fácil entender. A lo que se me hizo difícil fue entender por el ejemplo que pusiste de paralelos de ideas, donde pusiste Apocalipsis 19:20. Esos Ok. tres que habla de Daniel, Apocalipsis y Tesalonicense, Aparente. como Quiero para lo de ideas. quiero ver dónde está Arriba, el 20. este. Sí. Ese. Sí, se Ok. me hizo complicado porque ahí tú lo vas leyendo individual y uno dice, pero ¿cómo él lo juntó? Que es una misma idea, son paralelas ideas. O sea, que uno tiene que leer todito, no se puede quedar. Pero si Sí, tú lo lees así, yo me quedo igualita. No, porque Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. No, porque tiene que entender, ¿no?, que el suceso en el cual está hablando, cuando lees individuales, se está hablando de la destrucción del anticristo cuando venga el Señor. O sea, aunque habla de una bestia, pero si tú lees con los contextos en sí, ¿qué es lo que te está refiriendo? Pues te está refiriendo a un mismo evento, que es la destrucción del anticristo, Sí, es como, sea en es el como- Apocalipsis, sea Tesalonicense o Daniel. Ujú, Por eso es que es la idea paralela, que ujú, tiene toditos, aunque estén en diferentes épocas, diferentes libros, pero te está trayendo a visión el mismo suceso. Dios bendiga. sí, sí. es O como le sea, estaba, es como le estaba diciendo yo a ella, que ese ejemplo es difícil de comprender porque está hablando sobre escatología, que ya es un tema complicado. ¿Eso me ok. entiende? O sea, hay que cogerlo con calma y Ahí está el detalle. Mire, cuando usted entra a escatología, usted dice cómo los ha unido y ujú. cómo él hace para haber unido eso, porque es una tarea difícil. Vea, ¿qué es lo que yo tengo que investigar? Bueno, por eso le digo, esto ya es tema escatológico. Primero, yo tengo que investigar el, el apelativo, se le puede decir, con que se llama a ese personaje. Es lo primero. Y usted se va a dar cuenta que en Daniel a ese personaje se le llama de diferentes maneras. Primero se le llama el inico, perdón, en Daniel se le llama bestia, cuerno pequeño, ¿verdad? Se le llama quiero ver qué otra en Daniel. Bueno, de Pero los que me... macho cabrío también, si no me equivoco. Sí, hay varios, hay varios. El desolador en Daniel. Entonces usted va a leer porque casi siempre Daniel tiene mucha escatología. Daniel, casi todo, por eso casi todo lo de Daniel es escatológico. ¿Por qué le digo casi todo? Porque hay partes que también son históricas. Por ejemplo, cuando usted va a ver la parte donde fueron echados al horno de fuego. ¿Ok? Eso es histórico. Pero casi Daniel, todos los capítulos contienen escatología. Y cuando hablo de escatología, me estoy relacionando ya con lo de Apocalipsis. Es por eso que yo los he unido. Porque no se puede interpretar Apocalipsis sin ir a Daniel. Entonces, es por eso que usted está viendo aquí a Daniel. Ah, pero ¿por qué dice aquí? Mire, miraba hasta que mataron a la bestia. O sea, que lo que me está presentando Daniel aquí es el final de ese personaje, de la bestia, del anticristo. Y Juan me está hablando también de la bestia. Y ambos me hablan de la bestia. Ahora, aquí me presenta que dice que son lanzados dentro del fuego. Lo mismo que me dice Daniel. Por eso yo les dije que era paralelo de idea, porque me está presentando la misma idea. ¿Cuál es la idea? El final del anticristo. Y que tienen, maestro, y que tienen también más o menos el mismo lenguaje. Claro, es casi lo mismo, porque, Sí. o sea, lo mismo, mire, lo que representa bestia aquí en Daniel, bestia representa dos cosas.
Número 1, un reino. Número 2, a ese personaje. ¿Ok? Y lo mismo hace Juan. Porque la palabra bestia, aquí cuando dice, perdóname, cuando está hablando de la bestia apresada, está refiriéndose a un personaje, no a un reino. Pero Juan también usa la misma palabra de bestia para referirse ¿a quién? A un reino. No sé si me equivoco. O no sé si me entiende usted con esa. Sí, sí. Ok. La cuestión es, hermanos, de que cuando nosotros miramos aquí, tienen el mismo lenguaje. ¿Okay? Tienen el mismo lenguaje. Y cuando voy a lo que Pablo habla, también está hablando del inicuo, que es otro término que se usa para referirse al mismo personaje. Entonces, cuando yo uno los tres, yo estoy viendo la misma idea. ¿Por qué? Porque dice que lo va a destruir en el resplandor de su venida. Entonces, aquí me encuentro frente a paralelos legítimos. ¿Por qué me está dando la misma idea? ¿O será que usted puede ver aquí que yo estoy aplicando pasajes que hablan de cosas diferentes? No. No, Así, honestamente. No, ¿Verdad que no? Porque lo entendemos. Entendemos lo que está Va. enseñando. sí, Sí, no, quizá ella se refería porque decía, bueno, pero ¿cómo los unió? Bueno, pero es que esa ya es una Ajá, tarea más exacto, a una eso que me tarea más refería. del trabajo de la escatología, porque en escatología usted tiene que investigar, 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 y al final usted une el rompecabezas y dice, así, Ya. ¿verdad? Va, entonces ahí tenemos los paralelos. Bueno, vamos a ver la otra. Ahorita terminamos esa regla, vamos a ver otra regla. Vamos a ver cuál es, sería. Ok. Ok, esa sería la otra regla. Vea, dar un sentido literal al texto cuando es llano y simple. Usted se recordará de que cuando estuvimos viendo los métodos de interpretación, hablábamos del método alegórico, ¿verdad? Y yo les dije a ustedes de que había una parte en el texto que es literal y hay una parte en el texto que también puede ser figurada. Y les decía yo de que el problema es cómo yo identifico cuando el texto es literal y cuando es figurado, porque es que no voy a ser caprichoso y decir yo, no, pero es que aquí es literal. ¿Y por qué? Ah, porque yo lo digo. Ah, no, pero que el otro le va a decir, pero es que aquí es figurado. ¿Y por qué? Ah, porque yo lo digo, al fin quedamos en lo mismo. Yo les dije a ustedes, cuando entremos en las reglas hermenéuticas, yo les voy a decir a usted cómo vamos a determinar para saber identificar cuándo el texto es literal y cuándo es figurado. Y es esta la regla. Con esta regla usted va a ver si el texto realmente es literal o figurado. ¿Cómo es eso? Porque la regla dice que al texto siempre se le va a dar un sentido literal cuando es llano o simple. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esto, hermano? De que dice que un texto llano siempre se debe de entender en un sentido literal, a menos que éste pierda su sentido. O sea, en otras palabras, si nosotros queremos ver qué es un texto llano y simple, es aquel lenguaje que está escrito de manera clara, en una estructura sencilla de comprender, sin necesidad casi de interpretar, porque lo que dice eso significa. Ese es el texto simple. O sea, lo que dice allí, eso es. ¿Ve? Es un simple. Entonces, allí, hermano, en un texto simple no hay nada que desafíe la lógica. No hay nada que desafíe la lógica. Por eso aquí dice de que esta regla consiste en que usted siempre se debe interpretar literal. Es la primera opción que usted va a buscar en el texto, literal. ¿Cuál va a ser su observación? Dice a menos. Vea, allí ya le está dando a usted que espérate, observa primero si el texto es simple.
A menos que pierda su sentido. Si algo a usted le desafía la lógica, entonces usted tiene que acudir a lo que son las figuras literarias como metáforas, símbolos, otras figuras del lenguaje. Ok, vamos a ver un ejemplo. Mira, aquí está. Aquí está un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo, por decirlo así, una oración que vamos a interpretar nosotros. Allí lo voy a poner a prueba. Vea. El papá de Carlos se accidentó. Carlos va deprisa y lleva un botiquín en la mano. Fíjese. ¿Cómo yo debo de interpretar ese versículo? ¿Literal o figurado? Según lo que acabamos de ver aquí. No, Mire, que un texto ya no siempre Literal. debe de literal. entenderse literal a menos que pierda su sentido. Entonces, el ejemplo que yo les pongo aquí, lleva un botiquín en la mano. ¿Cómo es? ¿Literal o figurado? Literal. Literal. ¿Por qué? Porque lleva el botiquín en las manos, literalmente. ¿Verdad que no hay nada que allí desafíe su lógica? Ujú, Un botiquín, usted sabe que es un botiquín, una cajita donde ujú, lleva medicina. ujú. Aquí nada le desafía su lógica. Y que lo lleve en la mano tampoco desafía su lógica. Ujú. Entonces, eso es lo que usted debe de observar. Ujú. Pero la primera instancia, literal. Bueno, yo observo el versículo y digo, no hay nada que contradiga mi lógica. Ok, vamos a ver aquí. El mismo ejemplo. El papá de Carlos se asientó. Carlos dice, va deprisa y lleva el corazón en la mano. Eso es figurado. Sí, ujú. Ay, ¿por qué Lleva, figurado? lleva el corazón en la mano, eso sí, eso significaría que va como asustado, que va con ansioso. Ujú. Ok, desafía su lógico esto, su lógica. No. Bien lo desafía porque nadie puede llevar el corazón en la mano. Ok, entiendo ya. Ujú. Ok, no sé si entiende. O sea, Ujú. lo que usted va a analizar es si desafía la lógica. Ujú. Sí. Eso. Entonces dice usted, no, pero es que no hay nada que desafíe mi lógica. Entonces yo lo voy a interpretar literal dependiendo de esa observancia. Ujú. Aquí sí. ¿Usted ha visto a alguien con el corazón en la mano? No. Entonces eso no es literal, Ujú. ¿verdad? ¿Se Right. entiende? Sí. Ok, va. Vamos a poner otro ejemplo. Mire, Carlos, no te preocupes, lánzate al agua y si te hunde yo te voy a ayudar. Esta expresión, ¿cómo la voy a entender? ¿Literal o figurada? Literal. ¿Habrá algo ahí? ¿Usted ya observó si hay algo que le desafía su lógica? ¿Verdad que no? Aquí simplemente lo que me está expresando es de que Carlos, ¿verdad? No puede nadar, a lo mejor, ¿va? Le dicen, no te preocupes, lánzate al agua, es que se va a tirar ahí un su clavado, ¿verdad? Literal, lo que está diciendo. Ujú, ujú, Hundir, usted ya sabe. Mire, si ujú, te ujú, hunde, yo te voy a ayudar. Esto es literal. ujú. Pero si yo pongo el mismo ejemplo y le digo, Carlos, no te preocupes, se me movió esta cosa. Carlos, no te preocupes. No te preocupes más de la cuenta. Yo te voy a ayudar. No te ahogues en un vaso de agua. Ahí la cosa ya cambió. Eso está fácil. Ujú. Está fácil. Ok. Tengo más ejemplos, pero quizás ya los vamos a dejar allí y vamos a ir a la Biblia. Fíjese de que en esta parte, todo esto, hermano, entra en lo que son, se puede decir, modismos, porque son maneras de hablar, ¿verdad? Ujú. Aquí se le conoce como caliches, ¿verdad? A veces, a esa manera informal de hablar. También nosotros vemos de que hay expresiones que son de manera figurada que usamos nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos esa regla que estamos viendo en la Biblia, lo vamos a practicar aquí. Aquí vamos a poner en práctica esa regla. Y esta regla usted la va a practicar en todo.
¿Cómo es esto cuando llega Apocalipsis? Bueno, pues literal, cuando está hablando del templo, yo les puse a ustedes el ejemplo. Sí. Ok, veamos aquí. Dice, y David tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el postaril. Ok, En el saco pastoril. ok. ¿Cómo yo voy a interpretar eso? Literal. Literal. 5 piedras literales, Ujú, ¿verdad? El La- saco, el ujú, arroyo literal. ujú. Ahora bien, quiero ver si encuentro un video, si no me equivoco, para que usted lo vea. Quiero ver. Y se va a dar cuenta para que vea cómo se interpreta este versículo. Quiero ver si lo encuentro porque no estaba preparado para ponerlo, pero Tranquilo. ¿dónde están videos? Tal vez los encuentro. Quería ponerles ese. No estaba preparado, se me había ido esa parte de preparar eso, pero Tranquilo, maestro. hasta hoy que estoy viendo la clase me recordé que tenía ese video. Permítame un ratito, vamos a ver. Lo voy a buscar aquí. No lo hay, hermanos. Ya me metí aquí en algo que no lo encuentro. Quiero ver aquí, videos. Ah, ok, aquí está. Esto es lo que yo buscaba. Aquí está. Quiero ver. Ah, aquí está. Voy a ver si se escucha. Vamos a ver qué significan esas Sí, piedras. se escucha bien. La primera es la piedra de la paciencia. La piedra de la paciencia. Debemos de ser pacientes en las luchas en las que nosotros estemos. Debemos de ser pacientes en las batallas que estemos enfrentando. Esa es una piedra. Ujú. La segunda piedra, la piedra de la fe. Misma característica que tenía David. El rey David dijo, ¿cómo es posible que ese filisteo incircunciso? Él no estaba viendo la estatura del filisteo, no estaba viendo la estatura del gigante. Dice, la piedra de la confianza. ¿Ya escucharon? Amén. Vaya, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? La interpretación alegórica, ¿verdad? Que se le está dando. Quiero ver. Compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? No. Ok. Digo, se ve, ajá, Ok, una pantalla azul. ok, vamos a entrar de vuelta. Estaba ahí, lo que pasa es que no tenías nada abierto. Ok. Está compartiendo, pero lo que se ve es una ventana azul, es lo que se ve. Ok. Ahí está. Ahora. Ahí Ahí. está. Hoy sí va. Sí, ahora sí. Ok. Vaya, entonces íbamos en lo de David. Aquí, por aquí. Mm. No. Sí, en la Aquí. piedra. En la Ok. piedra. Ok, fíjese de que le puse ese video para que usted vea Mm, cómo realmente interpretó allí la persona esta las 5 piedras. Usted se fijó. Lo que él estaba haciendo era alegorizando el versículo que es literal.
Ve, entonces él no aplicó esa regla porque él no vio nada de eso. Él solo dijo, bueno, las 5 piedras yo les voy a dar un significado. Y él comenzó a decir, ¿verdad? De que esa piedra simbolizaba la fe, la esperanza, el amor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos del método alegórico, dijimos de que viene otro y va a decir que estas 5 piedras significan otra cosa, los 5 ministerios. ¿Ve? O que significan los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Del Pentateuco. Eso van a decir. Entonces, ¿a quién le creo? Porque como el alegorismo es en base a su imaginación. ¿Aplicó la regla? No. Lo que usted va a hacer, ¿qué es? Ver si desafía su lógica. Literal. Esto es literal. 5 piedras que estaban. Allí él agarró y sirvieron para tumbar al gigante. No hay nada más oculto ahí que yo tenga que descubrir. Eso es literal. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Este es otro ejemplo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo yo lo voy a interpretar? Eso es figurado, ¿Ok? ¿Por qué? porque nadie puede nacer de nuevo. Eso es como después le pregunta, ¿y cómo yo después de viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esto literal? No se puede. Es que todos tenemos un raciocinio. Ahora, que como hay versículos que son más difíciles, entonces la gente cae. Ah, pero vea, si esto es el mismo principio, así como usted no lo puede interpretar literal, lo que tiene que observar es eso. Ahora, vamos a ver aquí. Damos otro ejemplo. Ve allí, Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua. Mire que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Cómo voy a interpretar ese versículo? Literal. 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 Yo creo que están entendiendo el literal, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si yo alegorizo esto, ¿ve? Yo se los puse de ejemplo en la alegoría. Si yo alegorizo esto, entonces yo voy a decir que la vara representa que la autoridad de Dios. Ya estoy alegorizando. ¿Y el agua qué representa? Bueno, pues yo les puedo decir que el agua es el obstáculo del maligno. ¿Ve? Y la sangre es que es la victoria sobre el mal. Entonces yo puedo hacer una prédica de aquí y comienzo a sacar estos puntos. Y hay pastores que lo hacen. Y yo puedo sacar esos 3 puntos y que la vara que usemos, hagamos uso de la vara de autoridad que Dios nos ha depositado, ¿verdad? Y me voy allá a Apocalipsis 2:27 cuando dice Juan que él va a regir con vara de hierro a las naciones. Dice, mire, ¿cómo hace? Que el paralelo van a hacer. ¿Ve? Entonces lo que están haciendo es alegorizar algo que es literal. Pero yo puedo sacar, como le digo, un mensaje de esos 3 puntos y comienzo a predicarles a ustedes de esa manera. Pero realmente lo que yo estoy haciendo es alegorizar. ¿Por qué? Desconozco esa regla. ¿Y cómo dice la regla? Vamos a ver. Que, ¿cómo es? Hay que darle sentido literal a los textos cuando son llanos y simples. Ajá. Y consiste en que usted observe si es llano y simple y que no contradiga la lógica, o sea, que no La lógica. desafíe la lógica. Ok, ahí tenemos ese ejemplo. Bueno, cuando llegamos a ese ejemplo, llegamos a este otro que los hemos visto mucho y usted va a decir, pero los mismos textos. Sí, lo que pasa es que queremos que usted con los mismos textos vaya aplicando esa, porque son textos que siempre se malinterpretan. Vea, Apocalipsis 11, dijimos de que aparece el templo y nosotros creemos que es un templo literal. Ahora, ¿será que yo estoy interpretando mal? Vamos a ver. Leamos el versículo, aplicando la regla que yo ya les dije.
Mire, entonces se me fue dado una caña semejante a una vara de medir, se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a interpretar? ¿El templo aquí es literal o es figurado? Literal. Es literal. ¿Por qué es literal? No, porque aquí no hay nada que a mí Ujú. me desafíe la lógica. Ujú. Una caña, semejante a una vara de medir, pues es algo que se usaba en aquel tiempo Sí. para hacer medidas. Ujú. Es literal. Levántate y mide el templo. El templo es literal. ¿Por qué? Hay altar y en él hay adoradores. Es algo literal. Sin embargo, usted va a ver de que hay gente que está diciendo de que el templo literal no existe. O sea, no va a existir en el futuro, hablando en el periodo ya de lo que es la tribulación. Pero como nosotros decimos de que el anticristo se va a sentar, va a profanar el templo, se va a hacer pasar por Dios. Y para eso nosotros usamos el templo como algo literal que se va a volver a construir. Pero esa gente dice, no, pero es que ustedes están mal interpretando porque ese templo no es literal. Y yo he escuchado personas, hermano, hablar de esto. Personas que dicen y que tienen un grado de teología, algo fuerte. Así como lo escucha. Y dicen, no, pero es que la palabra templo parece que es nao en el griego. ¿Ve? Y que la palabra nao siempre se refiere a lo figurado. No, hermano, no han indagado lo correcto. Porque cuando yo voy a investigar esa palabra, me voy a dar cuenta que ambas palabras se utilizan para literal y para figurado. No han indagado bien y esas personas están diciendo, no, pero es que fíjate que el templo creo yo que no es literal, sino que figurado. O conocen las reglas o no las aplican. A veces se basan en su propia opinión. Lo que les han venido repitiendo, ese es el problema. Que como ya me dijeron, ¿verdad? Y yo no quiero que ustedes entren en ese sistema, no, pero porque el hermano me dijo, no, véanlo allí. Yo le voy poniendo a ustedes las reglas. Véanlo ahí está. Es literal, o y usted sabe por qué lo interpreta literal. Ah, pero es que por esto es que es literal, si es por eso, esa es la regla. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos figurados, porque también hay que ver los ejemplos figurados. Ve aquí. El Apocalipsis es bien difícil, hermano, de estudiarlo por eso, porque tiene muchas figuras literarias. Y una de estas que estamos viendo aquí, por ejemplo, dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Esta estrella no es eso lo que iba a tocar ahorita. Pero fíjese bien, aquí hay un contenido bastante rico en lo que es el lenguaje figurado. Para empezar, esta estrella, yo tengo que ver si es literal o es figurada. Si está representando algo, ¿ve? Entonces, ¿allí qué hago yo? Bueno, pues yo tengo que ver en las diferentes partes de la escritura qué representa una estrella. Y yo voy a determinar que la estrella a veces representa pastores. Oiga, la estrella a veces representa personas. Hasta el mismo Jesús puede representar una estrella. Cuando él dice, yo soy la estrella, parece que, Ujú. ¿verdad? Y puede representar también, bueno, ángeles. ¿Ok? Pero lo que yo estaba viendo aquí es de que se le da la llave del abismo. ¿Ok? Se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cómo yo voy a interpretar ese versículo? Porque aquí realmente la estrella, ¿qué me está representando? ¿Es literal la estrella? No, porque si es una estrella, ¿de qué le sirve tener llave? Si es una Lo- estrella literal, no le sirve de nada tener una llave.
la estrella tiene que ser un figurado a una persona. Claro, porque ¿cómo yo le doy a una estrella la llave? ¿Tiene manos? Entonces allí desafía mi lógica. Entonces yo digo, no, pero es que esto no es literal. Esto no es literal. O sea que la estrella tiene que estar representando a algo, algo que no es la estrella. ¿Ve? Entonces, son ejemplos que uno puede ir viendo para que, ¿verdad? Nos ayuden a entender este tema. Vamos a ver aquí, mire. Esto es lo que estamos viendo. Mire, la bestia, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está hablando de la bestia. Fíjese. Entonces, aquí hay que ver si esta bestia, cómo se va a interpretar. Porque la bestia es un término que está refiriéndose a un animal salvaje. Pero ve aquí donde dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas. La bestia hablan, no hablan. Entonces aquí la palabra bestia me está representando a un personaje, ¿verdad? Porque mire, hablaba grandes cosas, de que las bestias no hablan. Entonces yo no tengo que interpretar que esa bestia es literal. ¿Por qué? Entonces desafía la lógica. Y hay una figura literaria que se le llama personificación. Esto, cuando usted hace hablar cosas inanimadas, se le llama personificación. Es una figura que después la vamos la vamos a estudiar. Pero resulta de que son detalles bien fácil que podamos comprender. Mire, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Figurado, literal. Figurado. Está fácil, hermano. Ahora cuando entren en Apocalipsis ya se les va a hacer fácil o no. Ya se van a ir a apoyar todo Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a poner en práctica, van a decir, si esto es figurado, es literal. Y eso sí tiene que ser. Ustedes tienen que ver, bueno, vamos a ver si es cierto, a lo que dijo el hermano. Si en algo yo les puedo ayudar, hermano, con gusto lo hago. ¿Ok? Usted vaya, pues ella Apocalipsis y diga, voy a ver si es cierto aquí, practique ahí. Vamos a ver si esto es literal. Eso va a haber que volver a los videos y repasar. Exacto. Ay, hermano. Bueno, pero creo que se está comprendiendo, ¿verdad? Vale, entonces ahí tenemos ese ejemplo. Veamos aquí. Miren, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Son versículos, hermanos, bien fáciles de comprender, que quizás, aunque usted no sepa esa regla, usted lo descifra. ¿Dónde está el problema? Cuando nos encontramos con un versículo como el que vimos de Apocalipsis 11 del templo, que se debate, ¿no? Pero es que mira eso, no es así. La estrella, las langostas. ¿Ustedes han leído en Apocalipsis las langostas que salen del abismo? ¿Han leído alguna vez esa parte? Donde dice que del abismo, en Apocalipsis 9, que dice que del abismo sale un humo y que del humo salen langostas. Gran rostro de humano, cuerpo como langosta. ¿Sabe cuál es la interpretación que se le da a eso? Que son helicópteros. O sea, eso mismo iba a decir, porque sí, eso escuché ruido como de a caballo, de a caballo. Esa es la interpretación que se le da, pero realmente eso no está bien aplicado. Cuando usted hace un análisis de lo que está leyendo, usted va a ver de que esos no son helicópteros. Entonces lee Apocalipsis y vea usted y practique y diga, bueno, vamos a ver, aplicando estas reglas. Hay que practicar. Entonces, hermanos, yo creo de que, bueno, yo les dije, esto iba a ser corto. No sé cuánto tenemos ya en la clase, pero dijimos que esto iba a ser corto. Y ahí tenemos esas dos reglas que hemos visto ahorita, ¿verdad? Que sería lo de los paralelos
y sería la parte del... Le da sentido literal a los Ajá, textos dar el fáciles, texto. Sí, correcto. los textos simples. Ok, ¿alguna duda o alguna aportación que se quiera hacer con respecto a esto? Porque yo lo que quiero es que ustedes comprendan bien lo que, ¿verdad? Es difícil, hermanos, memorizarse todo porque incluso fíjese que se me olvida, mire, yo quisiera memorizar todo. Lastimosamente no podemos, ¿vale? Quisiera, yo las reglas me las conozco casi de memoria, en qué consisten y todo eso, pero por eso es que a mí me sirve todo esto de estar impartiendo esta clase, porque a mí me sirve también. Si yo dejo de estudiar esto, entonces me voy a olvidar y después voy a andar diciendo que las langostas son helicópteros. ¿Verdad? Entonces son cosas, hermanos, de que nos van a ayudar en el estudio de la escritura, ¿verdad? ¿Está todo claro ahí? Sí, amén. Amén. Sí. Bueno, entonces, hermanos, vamos a dar por terminada esta clase y vamos a dejar de que se sube el video para que el hermano Salazar la comparta cuando ya esté listo, ¿verdad? Así Amén. que, hermanos, que el Señor les bendiga y pasen feliz noche a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le Amén. Bendiga, bendiga. maestro. Bendiga a Gracias. todos. Gracias, maestro. Amén. Amén, hermanos. Bendiga mucho. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén.